Bueno, muchas gracias. Ahí vamos. Continuar. Y están los espectadores sumándose. Qué bueno. Vamos a dar un minuto que termine de entrar la gente y comenzamos formalmente el seminario. La conversación. Excelente. Bueno. Bueno, perfecto. Son las 18:02 del miércoles 14 de julio. Bienvenidos nuevamente a los que se están sumando a la cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña de la Universidad del SEMA. En esta actividad, en esta cuarta conversación de cada mes que hacemos con la Cámara de Comercio Argentino-Británico. Hoy nos honra con su presencia Marcelo Elizondo, un excelente profesional de quien en breve leeré su amplísimo y su extenso currículum. Nos honra por dos razones. La primera conferencia fue una conferencia política que dio el ya alejado de su posta el embajador Mark Kent, y hoy vamos a hablar de la otra pata de ese Gran Bretaña global, que es un Reino Unido dispuesto a no volver porque nunca se fue, pero sino a tener una estrategia mucho más decidida y propia dentro del marco de esa idea que la administración Johnson dio en llamar Global Britain. Es por ello que le pedí a Marcelo que nos diera una reflexión de cómo está Gran Bretaña en el mundo hoy desde el punto de vista económico. Es una primera gran idea. ¿Cómo ve el sistema económico global? Yo diría post-Brexit, que es como el latiguillo, pero en realidad también post-COVID, que ha sido un elemento que se ha discutido en varias veces, y vamos a ver que las transformaciones de las que nos va a hablar tienen mucho que ver con el mundo pre-COVID y que no cambiaron como uno podría suponer o como algún lector menos informado de la realidad podría suponer. Realmente hay un elemento de continuidad que es importante y que lo viene trabajando Marcelo desde hace tiempo en sus múltiples columnas y en sus múltiples reflexiones. Desde eso general voy a dejar planteada una idea para que en algún momento la respondas, es cómo ves un potencial acuerdo entre el Reino Unido y el Mercosur, dado que lo exploraste esa idea en un artículo del 2 de abril de justamente de este año. Dicho esta pequeña introducción, Marcelo, lo voy a pasar a presentar formalmente. Marcelo Elizondo es un profesional especializado en negocios y economía internacional. Tiene un máster en administración de empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una especialización en posgrado de administración de negocios de la Universidad Politécnica de Madrid en España. Ha realizado posgrados en Harvard, ha realizado programas en la Universidad de Chile, tiene una extensa carrera universitaria y actualmente es el director de la maestría en desarrollo tecnológico y estratégico del ITUA y profesor del posgrado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Además, es presidente del capítulo argentino de la International Society for Performance Improvement. Dicho esto, y recomendándole a todos que aquellos que quieran saber
qué está cambiando en el mundo, qué se mantiene en continuidad y cuáles son las reflexiones de Marcelo que viene escribiendo hace tiempo y que están muy bien compiladas en su página web, que es marceloelizondo.com.ar. Después la voy a poner en el chat. Marcelo, bienvenido. Ideas iniciales las que te propuse y somos todo oídos, dispuestos a aprender. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí poder compartir con ustedes esta reunión y este tema tan desafiante. Y muchas gracias a los que están presentes, que sé que son unos cuantos, aunque me gusta decir, como un amigo me recomendó alguna vez, que uno nunca tiene que agradecer a los que están presentes antes de hablar, sino después de hablar, porque al principio están todos. Pero bueno, se agradece al principio. Con respecto al tema que nos convoca, la verdad que hay tantas cosas que se me ocurren para decir, que iré hacia algunas y quedarán otras que, si ustedes quieren, cuando después hagamos un diálogo y responda a preguntas, podemos traer de esa postergación que voy a hacer ahora. Efectivamente, como Juan insinúa en su introducción, yo creo que lo que está ocurriendo es algo sistémico, es un proceso, no un suceso. Recordaba cuando Juan hacía la presentación, aquella mañana en la que, como en tantas mañanas, me fui a desayunar al café de Starbucks y me puse a leer las noticias relativas al resultado de aquel referéndum en el cual el Brexit ganó por unos pocos puntos porcentuales, menos de 2, en aquella elección que fue histórica y que dejó a todo el mundo tan impresionado. Me acordaba también, cuando Juan hacía esa presentación, de un profesor estadounidense, Ray Kurzweil, fundador de Singularity University. Singularity es en California una universidad que se jacta de formar a la gente en habilidades nuevas, y no en títulos oficiales que surgen de la aprobación de la autoridad pública, sino de aquello que surge de las nuevas necesidades de la economía. Hace unos años, Ray Kurzweil escribió un libro que se llama The Singularity is Here, y en el que él plantea que a lo largo de toda la historia de la humanidad han existido siempre disrupciones. Desde que murieron los dinosaurios hasta acá, en el mundo han ocurrido disrupciones que, por supuesto, han afectado después la vida de las personas. Pero que la gran novedad de nuestra época es que las disrupciones ocurren cada vez entre plazos más cortos. Entre una y otra hay cada vez menos tiempo. Y a mí me parece que el Brexit, en ese momento, fue un punto inicial de un proceso de mucha convulsión. Hay una palabra en inglés que me gusta mucho porque retumba, que es upheaval. Hay una convulsión en el mundo que empezó con el Brexit. Antes del Brexit parecía que teníamos consolidado un orden, una globalización que se consolidaba y se establecía sobre algunos parámetros que, si bien estaban un poco afectados, ya no era aquel fin de la historia de Francis Fukuyama, pero estábamos más tranquilos. Y de golpe vino Brexit y vino Donald Trump y vinieron un montón de episodios de este proceso que incluye la pandemia. Yo pensaba, a propósito de esto, que el siglo XXI, que lleva apenas 20 años, está lleno de disrupciones. Empezó con la primera gran disrupción con la que empezó el siglo, que fue la caída de las Torres Gemelas. Y después tuvo la incorporación de China en la Organización Mundial de Comercio, que simbólicamente representa a todos los emergentes que se incorporaron a la globalización internacional y modificaron sustancialmente la globalización. Probablemente eso es un antecedente muy relevante para explicar el Brexit. Y después tuvimos la crisis financiera de 2008-2009, y después aparecieron todos estos fenómenos como Brexit, Trump y tantos otros. Y apareció incluso en este marco la pandemia, que, si bien tiene un origen presuntamente biológico, después veremos, después digo en el tiempo, no lo podemos resolver hoy, si hay alguna razón política también detrás, pero que es cierto que la pandemia tiene un enorme impacto en el mundo en función de este contexto, porque en otro contexto la pandemia hubiera tenido otro impacto, o por lo menos algo distinto.
Yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos en un momento de disrupciones y el piso se mueve y el Brexit ocurrió en ese marco. Es más, probablemente el Brexit anticipó. Yo creo que el mundo hoy está atravesando un proceso de cambio sustancial dentro del cual todo esto de lo que hablamos ocurre, y es un cambio que yo resumo en 5 grandes títulos. Dejo los títulos, son para ampliar. El primer título es una profundísima revolución tecnológica. Una revolución tecnológica que no es solamente de metodología de producción, no es la aparición de la máquina de vapor o de la electricidad. La revolución tecnológica es mucho más sustancial porque lo que está haciendo es que la generación de valor en el mundo hoy se logra a través de la creación de intangibles y no de tangibles, de incorpóreos y no de físicos. O sea, eso es una revolución tecnológica furibunda. Si uno mira la principal composición de las grandes empresas mundiales, el 80-90% de su valor tiene que ver con intangibles. Contratos, marcas, know-how, invenciones, capital intelectual, y no con bienes físicos. Pero ese es el primer punto de la revolución que ocurre hoy. Segundo punto de lo que ocurre en el mundo hoy es la enorme influencia de la geopolítica en los negocios. Y en esto tiene mucho que ver el Brexit. Yo creo que el Reino Unido, si bien tuvo un resultado electoral que, seamos francos, fue a favor del Brexit y pudo haber sido en contra, la diferencia entre un y otro resultado fue menor, y probablemente la decisión por la cual mucha gente va a votar no es tan sofisticada. Sin embargo, el Reino Unido tiene una élite que piensa sobre esto y le da sentido a los procesos. Y me parece que lo que ocurre en el Reino Unido es una vinculación entre esa profunda revolución tecnológica. El Reino Unido es el país en el cual las exportaciones de servicios en relación al total de exportaciones más grandes son en todo el mundo. Y es una economía mucho más flexible y mucho más irregularizada, en el sentido de mucho más dinámica y espontánea, que empezó a tener hace mucho tiempo fricción con la economía más regularizada de la Europa continental. Esto en realidad viene de la vieja discusión entre el common law británico y el derecho continental heredero del derecho romano, y me parece que eso, vinculado con esta revolución tecnológica, la intangibilización y el motor de la economía de los servicios, especialmente, en particular en Inglaterra, tiene mucho que ver con el modo en el cual se están tomando estos acontecimientos. Bueno, el Reino Unido en el Brexit es uno de los generadores de este segundo punto, la geopolítica influye. Ojo que la geopolítica está influyendo mucho en los negocios en el mundo. Veamos el cierre del mercado chino para los productos agropecuarios australianos, porque Australia osó pedir una investigación sobre el origen del COVID. Veamos lo que está pasando con 5G y Huawei. Veamos lo que pasó con la renegociación del NAFTA. Cuando la renegociación del NAFTA tiene una enorme cantidad de factores geopolíticos. Por ejemplo, que Donald Trump quiso poner trabas a México ante la eventualidad de que México celebrara acuerdos más profundos con China. Veamos lo que está ocurriendo en Japón. Japón hace unos meses, más de un año ya, a partir de decisión política en el Parlamento, lanzó una línea de subsidios para que sus empresas dependan menos de proveedores chinos y empiezan a buscar más proveedores fuera de Japón, pero el resto de Asia-Pacífico. La geopolítica está influyendo mucho. Segundo punto de lo que está ocurriendo en el planeta. En ese marco, el Brexit no es un hecho aislado y no es un hecho que no tenga sentido. Tiene y mucho. El tercer punto de lo que está ocurriendo en el mundo es que hay un nuevo cambio regulativo. Los tratados de libre comercio, los pactos internacionales, los tratados de promoción de inversiones, están generando confluencias regulatorias en las que aquella vieja idea de bajar aranceles recíprocamente ha pasado a ser un punto, pero no el más relevante. Leí hace poco, el fin de semana pasado, un trabajo que muestra que hoy solamente el 20% del contenido de los tratados de libre comercio que se han firmado en los últimos 5 años en el mundo se refiere a reducción de aranceles, y el 80% restante se refiere a confluencias regulatorias en las cuales los países empiezan a ponerse de acuerdo entre sí a través de prácticas comunes, cómo producimos, cómo trabajamos, cómo comerciamos, normas que tienen que ver con estándares de calidad, ambientales, sanitarias, de seguridad no solo física, sino cibernética, o normas de muy distinto tipo vinculadas con las prácticas. Bueno, esto está generando un cambio regulativo en los pactos supranacionales. Pensemos en la negociación Mercosur-Unión Europea. Los europeos están diciendo, ok, lo arancelario está bien, pero empecemos a hablar de lo ambiental.
y ahí se traba. Tercer gran componente de lo que ocurre en el mundo. Cuarto título de lo que ocurre en el mundo es que este es un mundo en el cual el motor principal, o sea, la locomotora que va adelante traccionando todo lo que viene atrás son las empresas. Antiguamente, en la globalización, eran las políticas las que abrían los mercados, bajaban los aranceles, generaban acuerdos entre los países, pactos, la Unión Europea, el Mercosur. Hoy son las empresas las que rompen y la política viene atrás. Es un mundo de empresas y de empresas internacionales. Las empresas son las que responden más rápidamente a las nuevas necesidades. Miremos lo que ha pasado en la pandemia. Lo vimos a Elon Musk con su SpaceX lanzando por primera vez un cohete privado a la estación orbital. Vimos a los laboratorios respondiendo con las vacunas, incluso antes que las regulaciones aprobaran las vacunas, un hecho inédito. Vimos un hecho fenomenal, que es la privatización metodológica de la educación pública. La educación pública se mudó de los edificios del Estado, escuelas, a las plataformas virtuales privadas, Zoom. O sea, las empresas responden más rápido y eso está cambiando la configuración de la globalización, porque en realidad la regulación viene de atrás, viene después, y nunca es nacional. El componente contracara de esto es el poder político en el mundo pierde enormes capacidades. Miren lo que ha pasado en la reunión de G7 y después G20 recientemente. Los países tienen que poner de acuerdo entre sí para fijar políticas tributarias, porque ya la potestad nacional no alcanza. Los estados nacionales no pueden controlar el virus, no pueden controlar el flujo de información, conocimiento y datos, no pueden controlar la salida de capitales, no pueden controlar las criptomonedas, no pueden controlar las migraciones físicas en el sur de los Estados Unidos o en el sur de Europa. De modo que esta es la contracara. Las empresas empujan, crean realidades, la regulación viene de atrás y no es nacional, es supranacional, porque el poder político nacional ha perdido una enorme capacidad de acción. El poder puede cada vez menos. Y el último punto, el quinto punto, es que desde el punto de vista del análisis han desaparecido las viejas categorías, y en particular han desaparecido las disciplinas, lo que en inglés llamaríamos el border, las fronteras entre las disciplinas. Hoy la medicina está vinculada con la industria de la alimentación, la satelización con la producción agropecuaria, la psicología con la industria automotriz, los bienes con los servicios, lo nacional con lo internacional. Hay una enorme dificultad para entender los procesos de lo que ocurre en el mundo a través de las viejas categorías. De hecho, las estadísticas nos hacen un flaco favor. Según la Organización Mundial de Comercio, del total del comercio mundial entre los países, que son más o menos 26 billones de dólares, billones con B larga, todo el comercio entre los países, comercio exterior sumado, exportaciones sumadas, de ese total, más o menos 3/4 partes es comercio de bienes y un cuarto es comercio de servicios. Pero hay un paper de McKinsey Global Institute que dice, estamos viendo muy mal. Si nosotros nos ponemos a mirar qué la estadística sigue midiendo como comercio de bienes, nos daremos cuenta que eso no es bienes, que hay una enorme cantidad de servicios medidos como bienes, que en realidad hay bienes físicos que son soporte de servicios que van adentro, que si midiéramos bien nos permitirían entender, dice McKinsey, que en realidad el comercio de servicios en el mundo ya es más de la mitad, más de 13 billones de dólares de esos 26, y el comercio de bienes tradicional, porque la estadística no lo releva bien, es mucho menos que lo que parece ser. Y esto también nos lleva entonces a esta eliminación de los límites entre las disciplinas y esta discusión sobre los conceptos, la metodología de medición. De hecho, yo sostengo adicionalmente que la globalización es mucho mayor que la que es, porque hay una enorme cantidad de flujos transfronterizos que no se evalúan económicamente en frontera, que tienen que ver con la generación de valor económico a través de los intangibles, de las empresas operando entre sí, transmitiéndose datos, información, reuniones electrónicas, las telemigraciones, gente trabajando de un país hacia otro país. Eso no está medido todavía como transacción en frontera. En todo caso, no es que no se mide como valor nacional cuando en realidad tiene un componente altísimo internacional. Bueno, estos 5 componentes de la nueva globalidad, para mí, tuvieron en el Brexit una especie de gran manifestación de algo que estaba ocurriendo antes. Y yo creo que la pandemia lo que está haciendo es acelerando procesos. La pandemia es un catalizador que nos obligó a ponernos más rápido arriba de estos temas. Porque bueno, el comercio electrónico creció más que lo que creíamos, y las reuniones electrónicas también, y esto del valor de los intangibles también.
Y pensemos en particular en esto de la irregularidad o la irregularización. Resulta que por primera vez tuvimos a los estados poniendo dinero en laboratorios que producían medicamentos no aprobados sanitariamente. Es una revolución enorme, y yo creo que el Brexit aparece en ese marco. Y tiene que ver con romper con el siglo XX. Y el siglo XX en general nos proveyó de una matriz de soluciones institucionales, regulativas, metodológicas de análisis y de estudio que ya no fueron adecuadas para el siglo XXI. Y si bien, una vez más, si nos ponemos a preguntarle a los británicos por qué votaron sí o no aquel día, no nos van a hacer todo este análisis. Lo cierto es que la élite británica sí está pensando en que en este marco probablemente hay un modelo distinto que tiene que ver con vincular la economía británica con las economías más dinámicas, más flexibles, menos rígidas, como las asiáticas, con enfocar las relaciones económicas internacionales más por el lado de los intangibles, los servicios, los flujos de datos, conocimiento e información, que con el comercio de bienes, en los cuales están mucho más vinculados con la Europa continental, y medir la globalización desde una perspectiva sistémica integral mucho más amplia. Si nosotros medimos la globalización, como lo explica Richard Baldwin, meramente como el flujo de bienes entre fronteras, medimos mal. De hecho, nos va a dar la sensación de que la globalización está detenida, está congelada, cuando en realidad no lo está, pero está manifestándose a través de otras disciplinas. Y probablemente el Brexit es una manera de entender esto. Hay otras. De hecho, la discusión que está ocurriendo en el Mercosur hoy tiene que ver con esto. Tiene que ver con estos 5 puntos que yo les mencioné antes, como fue la renegociación del NAFTA, o como son otras discusiones que están ocurriendo en el planeta, sobre las cuales no me quiero extender ahora para no superar esos 15 minutos iniciales a los cuales me invitaron. Pero lo que sí quisiera decir es, no me parece que el Brexit sea causa de todo esto, pero sí que es una manifestación de un proceso en el cual están ocurriendo muchas cosas muy extrañas, que están modificando el piso y que probablemente no nos permitan encontrar ya una solución, pero sí nos llevan a advertir que lo peor que podemos hacer es tratar de entender las cosas con los paradigmas del siglo XX, porque esos quedaron viejos. Pero bueno, dicho esto, seguimos dialogando. Vos sabés que, muchas gracias. Empiezan a aparecer algunas preguntas, pero bueno, la prerrogativa de ser un poco el moderador es plantear las primeras. Hay una que ya te la planteé, que es cómo ves la posibilidad de un acuerdo entre el Reino Unido y el Mercosur, pero justamente en tus escritos siempre se releva que pones mucho énfasis en las cuestiones positivas de la transformación y no lo ves como caos, sino como positivo. Me gustaría señalar justamente un punto y ver si tenés alguna reflexión al respecto. Pre-Brexit, todos señalaban, o mejor dicho, cuando el Brexit se estaba negociando, todos señalaban el caos que iba a suceder entre los puertos franceses y británicos en la conexión del Canal de la Mancha, y todos decían, bueno, esto va a ser un caos, Gran Bretaña no va a entrar nada, no va a salir, etcétera, etcétera. Y salió un artículo justamente remarcando tu tercer punto en relación a las regulaciones y cómo todos tratan de generar convergencia, cómo justamente ese escenario que muchos configuraban como caótico, no, porque las burocracias lograron encontrar la forma inteligente y útil de evitar de que el Brexit rompiera los lazos comerciales existentes entre los dos lados del Canal de la Mancha. Y esto viene a colación porque vos señalás algo en otro artículo, que es que las organizaciones políticas están en crisis, y cómo esas organizaciones políticas, estando en crisis, llevan a que uno salga de la Unión Europea, que es el Brexit en definitiva, pero eso no desaliente la posibilidad de integrarse con otros acuerdos flexibles de economía. Me gustaría escuchar una reflexión tuya en relación a eso, pero te haré una última parte, una última pregunta, que tiene más que ver con el ámbito latinoamericano. Vos identificás lo que se llaman las Global Innovation Networks. Entonces tengo que hacer una pregunta para nosotros. ¿Cómo entra Argentina o cómo podría entrar Argentina en una de esas Global Innovation Network? No creo que seamos un hotspot como lo marcás vos, pones a Londres como un hotspot. No sé si nos querés contar algo más en relación a eso, o
qué países de América Latina pueden llegar a ser hotspots, o cómo nosotros, como Mercosur, ahí tenemos una posibilidad de hacer una integración mucho más funcional, ¿no? Tres preguntas en 5 minutos mezcladas con una reflexión, pero bueno, con eso ya abrimos y le cedo la palabra al público que ya está escribiendo en el chat. Bueno, trataré de acordarme de los distintos puntos que mencionaste, Juan. No me olvido de lo primero que estaba en la pregunta anterior, la posibilidad de un acuerdo entre el Mercosur y el Reino Unido. Yo creo que claramente es muy posible. Te diría que probablemente más posible que un acuerdo con la Unión Europea, porque tenemos mucho más complementariedad. De por sí el Reino Unido es menos proteccionista que los más proteccionistas de la Unión Europea, que hoy son el principal obstáculo. Una cadena es tan débil como el más débil de sus eslabones, y en la relación con la Unión Europea tenemos el problema de la reacción francesa o la polaca o la húngara, y el Reino Unido me parece que hay mucho más complementariedad, y dentro de esta visión del Global Britain me parece que hay mucha factibilidad. No me quiero extender demasiado para no abusar del tiempo. De hecho, he hablado con autoridades británicas sobre el tema, tanto en la embajada en Buenos Aires como en Londres, y veo mucha vocación de su parte, y también he hablado con autoridades diplomáticas argentinas, y veo que ahí, en todo caso, el principal obstáculo es de sensibilidad política, pero no de defensa de intereses económicos. Por lo tanto, yo lo veo como factible, en el marco de la enorme dificultad que tiene, que la estrategia de la Argentina es muy reactiva frente a la posibilidad de acuerdos con el resto del mundo. Entonces, bueno, dentro de la estrategia reactiva general, me parece que hay menos obstáculos potenciales con el Reino Unido. Obviamente esto además debería ser Mercosur, no Argentina. No Argentina solamente. Segundo punto, vos mencionaste ahí una cosa al pasar, que es que yo soy positivo en esto. Yo creo sí efectivamente que está ocurriendo una cosa que, como todo el proceso evolutivo de la historia de la humanidad, tiene beneficios y costos, pero tiene más beneficios que costos. Y creo que, por supuesto, es muy incómodo adaptarse a los cambios, para todos. Pero el saldo me parece que está siendo muy beneficioso, porque genera una enorme cantidad de oportunidades, y porque en definitiva va corriendo la frontera de lo posible, y me parece que en el largo plazo, que es lo que más nos importa, que es mejorar la calidad de vida de la gente, bueno, hay más oportunidades. Ahora, esto, por supuesto, no genera la solución de lo que no tiene solución. La inmortalidad del ser humano no lo genera, el problema va a seguir habiendo. Pero me parece que el saldo es positivo, pero claro, estamos en medio de la transición y los cambios siempre son complicados. Tercero, no he seguido el orden de tus preguntas, Juan, pero trataré de englobar esto de las Global Innovation Networks. Hay un trabajo del cual tomo ese nombre, de Global Innovation Networks, que es de la World Intellectual Property Organization, la WIPO, la organización mundial que regula la propiedad intelectual, que en la anteúltima edición plantea que algo así como, no lo dice expresamente, pero dice algo así como la vieja visión de las cadenas globales de valor. Ustedes recordarán que hace 20 años se puso de moda hablar de que en realidad el comercio internacional ya no es de meras operaciones spot entre un país y otro, entre una empresa y otra, sino que se enmarca en procesos de vínculos regulares, sistémicos entre empresas. Yo tuve un profesor inglés, John Kay, de la London Business School, que hablaba de arquitecturas vinculares, y él decía, una empresa puede tener un contrato legal, una prestación y un precio, pero lo más importante es un contrato relacional, que no se escribe, sino que se crea sobre la base de confianza a partir de actos. Y eso es un vínculo regular, sistémico, constante, repetitivo, se construye al andar y genera una alianza. Hay algo parecido a lo que hoy están llamando la doctrina los ecosistemas, eco por económico, no por ecológico, ¿no? Redes de empresas que interactúan entre sí y que son empresas que se complementan. Universidades con manufactureros, prestadores de servicios con financiadores, prestadores de políticas públicas, sobre todo locales, con desarrolladores de servicios contables o jurídicos, y todos generan una red y trabajan juntos, ecosistemas dentro de los cuales probablemente el labor más importante es el generador de conocimiento. Y estos son internacionales. Por eso la globalización hoy tiene mucho más que ver con todo este tipo de vínculos que con lo que marcan las aduanas. Las aduanas no miden esto. Bueno,
La World Intellectual Property Organization dice que las viejas cadenas globales de valor eran en realidad meros procesos de ensamblamiento físico, de maduración en la manufacturación de productos en distintos países, pero que hoy en el mundo eso no está evolucionando mucho. En realidad, en muchos casos hay hasta un reshoring, que es lo que a muchos los hace confundir. La globalización está en retroceso, porque hay empresas americanas que están saliendo de China y volviendo a los Estados Unidos, sobre todo en la época de Trump, cuando Trump generó incentivos impositivos para eso. Pero es que la globalización ya no tiene el principal motor en la manufacturación. De hecho, permítanme decir, si proyectamos, supónganse un mundo en el cual casi todo se puede hacer por impresoras 3D. Bueno, lo más probable es que el comercio internacional casi desaparezca en relación a los productos físicos. Pero lo que va a andar por el mundo va a ser lo que capten las máquinas que después le generan la información a la impresora 3D. Entonces lo que vamos a comprar no va a ser la zapatilla de Nike, sino que vamos a comprar los datos y el diseño para poner en la impresora 3D, y después simplemente le pondremos ahí el material y la impresora 3D producirá. Entonces, llevando al extremo, el mundo va a lo intangible. Me decía hace un tiempo un relevante empresario automotriz: en el futuro los autos van a ser eléctricos, no a combustión, por lo tanto van a ser computadoras con ruedas. Lo manufacturado del auto va a ser cada vez menos relevante. Lo más relevante del auto va a ser el software y va a ser la satelización, porque además los autos no se van a conducir con alguien en el volante, sino por un satélite que los conduzca. Entonces lo más importante va a ser intangible. El que tenga la mejor capacidad de autoconducir, de que el auto vaya solo cargando la información. Es más, me decía él, ¿sabes cuál es el principal autopartista del mundo? Google. Porque con la tecnología Google Maps va a proveer el principal componente del auto, que ya no va a ser ni el motor, ni el sistema de freno, ni la caja de cambio, sino que me lleve el satélite. De modo que esto te permite entender que no es que la globalización se retrae, es que se retrae la vieja globalización. Y en este marco, dice la WIPO, en el mundo ya no tenemos que empezar a medir las cadenas globales de valor como procesos de ensamblamiento físico sucesivo en etapas de productos manufacturados, sino como redes en las cuales lo más relevante es el intercambio de datos, conocimiento e información por las vías de la nueva comunicación. Y eso es lo que llaman las Global Innovation Networks, donde dice, en realidad lo que importa es que en el mundo hay centros geográficos dentro de los cuales se genera la enorme mayoría de las patentes, de las nuevas tecnologías de gestión, de los procesos de obtención de financiamiento a través de nuevos mecanismos que apuntan a este tipo de innovaciones operadas. Mucha de esa innovación está institucionalizada en propiedad intelectual, pero mucha no. Mucha ni siquiera. Hace poco tuve una reunión de una comisión, yo presido la International Chamber of Commerce en la Argentina, el capítulo argentino, y tuve una reunión de la Comisión de Propiedad Intelectual, y discutíamos esto que un abogado presente llamó: hay algo nuevo que el derecho todavía no ha definido, no ha tipificado. O sea, ese algo nuevo es los intangibles que en el mundo generan valor, pero todavía no se pueden instrumentar. Un know-how, lo que el mundo está llamando capital intelectual, que es la organización de factores para producir, dentro de lo cual el conocimiento es lo más relevante. Bueno, la Global Innovation Network son puntos en el mundo vinculados entre sí, compartiendo información y generando este tipo de motor intelectual. Entonces, lo que dice la WIPO es: en el mundo hay una red de hotspots, que son puntos focales, que son grandes generadores de conocimiento. Esos puntos focales, Londres es uno, Shanghái es otro, en Latinoamérica el único que refiere es San Pablo, pero también está Silicon Valley. Dice, estos puntos focales tienen más vinculación a través de las redes con el resto de los puntos focales del mundo que con el resto de sus propios países. California, Silicon Valley está más vinculado con Asia que con Estados Unidos. Por lo tanto, la idea de la economía nacional, a través de la intangibilización, empieza a ceder, y estas Global Innovation Networks son redes generadoras de valor en términos de know-how, conocimiento, información, innovación, ingeniería, propiedad intelectual, royalties, capital intelectual. Dentro de esto aparece este nuevo fenómeno de las telemigraciones, gente trabajando de un país a otro país. Bueno, la mayoría de todo esto es difícil de medir. Bueno, las Global Innovation Networks necesitan, por supuesto, un soporte
que haya poca rigidez en frontera, pero atraviesan las fronteras, las pasan por encima. Tiene que ver con esto que decía Juan de, uy, ¿qué va a pasar con el Brexit y las fronteras y las aduanas y los camiones y el Canal de la Mancha? Y te pasa por encima. Y lo que no se puede hacer físicamente se terminará haciendo intangiblemente, que es lo que termina ocurriendo. Bueno, lamentablemente la Argentina está lejos de todo esto. La Argentina, hay un trabajo de hace unos 10 años de algo que se llama The Conference Unit, que yo lo detecté por internet porque buceo y me encanta investigar esto, que dice que el capital intangible genera el 46% de todo el Producto Bruto Mundial cada año. De todo el Producto Bruto Mundial, el 46% es explicable por capital intangible, no por cosas físicas. Dice, en los países desarrollados como Suecia o Estados Unidos, el capital intangible explica el 72% del Producto Bruto. En países subdesarrollados como la Argentina, el 34%. O sea, claramente nosotros estamos jugando otro juego y eso creo que hace que la brecha entre nosotros y ellos se agrande lamentablemente. Respondiste una pregunta de Juan Arturo que decía, ¿está la posibilidad de la actual Argentina integrarse al mundo? Creo que te anticipaste y respondiste esa pregunta. La posibilidad está, pero hay que hacer muchos cambios que todavía no están en marcha. Que no están, es cierto. Voy a la primera pregunta entonces, que fue de Felipe Ferreira, fue la primera. ¿Cómo se reposiciona la producción de la vacuna y la vacunación masiva a Gran Bretaña en el mundo post-Brexit? ¿Solo a modo de prestigio o también económicamente? ¿O acaso para ver estos efectos debemos aguardar por la apertura del 19 de julio? ¿Qué opinás? ¿Vacuna? ¿Posición económica? ¿Prestigio? Que se ha hablado mucho. Sí, a mí me gusta hablar de reputación más que de prestigio, porque yo creo que la reputación tiene valor económico. La reputación es el prestigio con valor económico. La reputación se instrumenta a través de valor de marca, de contratos, muchos de estos intangibles de los que hablo son contratos, o de avance tecnológico, o de saber hacer. A mí me resulta bastante curioso, yo no soy un experto en vacuna, pero he hablado mucho con gente que sí lo es, cuando aparecen estas ideas relativas a hay que abrir el derecho de propiedad intelectual de las patentes de las vacunas y permitirle a todos los laboratorios del mundo hacer las vacunas, no sirve para nada eso, porque lo que hay que hacer es tener armada la red con el conocimiento suficiente y los factores involucrados, capital intelectual. Si a vos te dan la patente de la vacuna y te dan plata para invertir y no te dan más que eso, no lo vas a saber hacer. Lo que se genera son esos ecosistemas dentro de los cuales hay un montón de factores que se pueden dedicar a producir la vacuna. Dicho sea de paso, Pfizer tiene una planta en la Argentina. ¿Por qué no se dedicó a hacer la vacuna en la Argentina si la patente es de Pfizer? Porque no es solamente tener la patente. Entonces, a mí me parece que lo que hay es la generación de ese capital intelectual, que es una enorme cantidad de factores, dentro de los cuales mucho se vincula con el conocimiento en las personas, con lo que se llama mesoeconomía. A mí me parece que otra parte de esto, el mundo ha resuelto los problemas macroeconómicos, Argentina no, pero el mundo sí. Buena parte de la explicación de la discusión dentro del Mercosur, que entre Brasil, Uruguay y la Argentina, es que Brasil y Uruguay ya resolvieron los problemas macro. No hay problema de inflación, no hay problema de volatilidad cambiaria, no hay problema de escasez de financiamiento, y la Argentina no. Entonces, Brasil y Uruguay están pensando en esto. La Argentina está pensando en la economía de 1950, la inflación, el financiamiento. Entonces, me parece que muchas veces la discusión dentro del Mercosur tiene que ver con contextos y no con ideologías. Bueno, las vacunas me parece que son una manifestación de esto. Yo creo que lo más importante que ha generado el Reino Unido, como Pfizer, es la generación de ese capital intelectual, esa organización de factores para ir a la vanguardia en una de las disciplinas más importantes del mundo que viene, que es la generación de valor sanitario. Entonces, no es un tema de prestigio solamente. No es casualidad que las vacunas más exitosas surgieron de allí donde el conocimiento sanitario había avanzado más. Inclusive el Instituto Gamaleya en Rusia, que era un instituto muy relevante y que además tiene su red con otros laboratorios en una especie de Global Innovation Network, por ejemplo, en la India o en países muy capitalistas como Corea del Sur, que trabajan para Gamaleya en el proceso de producción. Nosotros decimos la vacuna rusa, no es solo rusa.
De modo que probablemente el mayor impacto para el Reino Unido es en reputación, pero en reputación no es prestigio, es generación de capital intelectual, los factores de producción organizado, el know-how, la ingeniería sanitaria que permite avanzar en esta materia. Y bueno, por supuesto, además, la reputación en términos de elegibilidad para proyectos nuevos, ¿no? De modo que yo creo que todo esto tiene mucho más que ver con cosas prácticas que con cosas etéreas como la buena imagen, ¿no? Es mucho más que eso, y yo creo que es más. Yo creo que la vacuna es un efecto, no es una causa. Los que pudieron hacer vacunas en realidad es porque venían laburando mucho tiempo antes, estaban preparados para hacer la vacuna, estaban preparados para el COVID. Si no, no hubieran hecho la vacuna en 8 meses. Estaban preparados para el COVID antes de que el COVID viniera. Y una de las virtudes de estas empresas nuevas, de los 5 grandes puntos que yo les mencioné, que son de la globalización nueva, la revolución tecnológica, la influencia de la geopolítica, un mundo de empresas, las confluencias regulatorias nuevas en los acuerdos internacionales que no son mera reducción arancelaria y la licuación de las disciplinas que ya no son tan estrictas y rígidas. Uno de ellos es el tema de que es un mundo de empresas. Bueno, tiene que ver con esto. Las empresas estaban preparadas y uno de los atributos más importantes de las empresas actuales, hay un libro muy interesante de una profesora de la Universidad de Columbia, Rita Gunther McGrath, que se llama El fin de las ventajas competitivas. Dice Rita McGrath, en el siglo XX Michael Porter nos enseñó que una ventaja competitiva era un producto que desarrollaba un atributo por el cual podía permanecer en el tiempo, en el mercado, en posición de liderazgo, porque era más barato, o porque tenía estructura de diseño, o porque había logrado alguna diferenciación. Murió todo eso, dice Rita McGrath. El ciclo de vida de los productos se acortó, un producto dura 2 años, ahora lo que importa es tener agilidad, repentización, oportunidad. Y bueno, yo creo que los laboratorios tenían todo esto antes del COVID y por eso respondieron al COVID y probablemente puedan responder en adelante. De modo que lo que se ve con las vacunas es atributos para la economía que viene, mucho más que prestigio que no se pueda cuantificar. Bien, ahí voy a la segunda pregunta, que es de un común amigo nuestro, dado que hablaste del Mercosur, voy a hacer un salto, pero después la pregunta que te hace Kettelholm la voy a hacer efectivamente. Él dice lo siguiente, el Brexit, la pregunta de Martín Piñeiro, como un amigo nuestro, el Brexit se dio en el marco de estas 5 tendencias que describís. ¿Pero le es útil al Reino Unido para enfrentar los nuevos desafíos en forma simétrica? ¿Qué dirías con respecto a Mercosur? ¿Una flexibilización estilo Uruguay nos sería útil en este nuevo contexto? En cualquier charla que yo dé, en cualquier lugar del mundo, siempre está Martín Piñeiro del otro lado escuchando. Un gran amigo. Y es un excelente. Es un gran desafío, porque Martín es un lujo del otro lado. Sobre si es útil, si le va a ser útil el Brexit o no, no lo sé. Veremos, porque por definición el mundo es bastante impredecible. Mi sensación es que el Brexit tiene un sentido estratégico, que acá lo hemos visto como una bravuconada de Boris Johnson y de algunos conservadores nacionalistas. Yo creo que tiene un sentido estratégico. La estrategia puede tener éxito o no. Y yo creo que probablemente sea parcialmente exitosa y parcialmente costosa, porque todo cambio tiene las dos cosas, costos y beneficios. Yo tengo una visión bastante crítica sobre Europa continental. Yo creo que Europa continental está con un problema muy serio de rigidez, de modelo viejo. Bueno, Martín es un especialista en los temas agropecuarios, es una de las disciplinas, y yo creo que en el Reino Unido está crujiendo eso hace mucho. Y me parece que lo que ocurrió entre el Reino Unido y Europa continental es algo que tarde o temprano iba a ocurrir. Son 2 modelos distintos. Una economía muy flexible, muy dinámica, muy autonomista, autonomista en términos de conceder la autonomía a los actores, que es la inglesa, y una economía más rígida, más burocrática, más weberiana de parte de los europeos continentales. Ahora, de todas maneras, Europa continental no es lo mismo en el norte que en el sur. ¿Qué pasa con la Unión Europea en adelante? No sé, yo creo que el liderazgo autonomista hoy lo tienen los Países Bajos en la Unión Europea, probablemente Alemania también, y qué pasa con el resto no sé.
De modo que yo creo que, no sé si será exitoso o no, pero me parece que tiene un sentido estratégico. Tiene un sentido, no es una locura lo que ocurrió. Tiene costos y beneficios. Ahí podemos hacer una lista de cosas buenas y cosas malas, pero tiene un sentido, no es un disparate. Tiene argumentos. Podemos discutirlos, pero los tiene. Con respecto al Mercosur, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta, pero me parece que era traer el Mercosur a estos temas, ¿no? Si el contexto que vos Sí. señalaste, primero le puede servir a Uruguay y al Mercosur en general, ¿no? Mira, yo creo que el Mercosur tiene un problema de rigidez, está muy desvinculado del resto del mundo. El Mercosur no tiene acuerdos con ningún otro gran mercado del mundo, entonces tiene obstáculos de ingreso en un montón de mercados, pero no solamente por la carga arancelaria que la tiene. Hoy almorcé con un alto funcionario de la Cancillería Argentina y hablamos de la carga arancelaria que pagan los productos argentinos entrando en terceros mercados, nuestros competidores pagan cero. La carga arancelaria es un tema, pero quizás lo más costoso es el costo de adaptación de nuestros productos, porque no hay convenios de homologación en términos de estándares, exigencias, normas, requisitos, y probablemente todo esto se agrave en adelante. De modo que eso, el Mercosur lo está pagando caro. Yo creo que Brasil y Uruguay están reclamando eso. Mi impresión es que la discusión dentro del Mercosur se va a atenuar un poquito ahora, pero va a reverdecer en cualquier momento, porque hay visiones estratégicas distintas. Yo creo que el Mercosur necesita tres cosas. Primero, recuperar espíritu interno. La verdad es que el Mercosur hasta tiene dificultades internas. Nosotros queremos comerciar con Brasil y tenemos un montón de problemas por la administración de comercio. Primero hay que limpiar el terreno interno. El segundo es esto de vinculación con terceros mercados. Hay que crear acuerdos, pero no solamente de reducción arancelaria. Insisto, los acuerdos de libre comercio hoy no son solo reducción arancelaria, es bajar costos de adaptación por la homologación de los productos. Y el tercer punto claramente es esto de la rigidez, esto de tomar decisiones en conjunto, colectivo. Solamente el 7% de todos los pactos de integración recíproca entre los países en el mundo tienen el formato de unión aduanera. 7. Más del 60 son tratados de libre comercio. De modo que tenemos un modelo muy rígido, y ese modelo muy rígido tiene una consecuencia que es la carga arancelaria. Yo entiendo la posición de Brasil cuando dice no podemos tener un arancel externo común de entre 12 y 13% promedio. Porque en realidad en el mundo la carga arancelaria desde el año 1990 hasta acá en 30 años bajó de 15,5% a 5,2%. El mundo baja la carga arancelaria porque, si es verdad lo que yo dije antes, ya no importa más importar máquinas, no importemos máquinas. Me dijo hace poco en una reunión, no me dijo, yo participé en una reunión en la que estaba el CEO de Disney Latinoamérica, que está en Buenos Aires, y el tipo dice, la tecnología es el commodity ahora. Porque en realidad la diferenciación es el conocimiento que le incorpora al proceso productivo. De modo que yo importo insumos, importo máquinas, importo piezas y partes para el armado de máquinas. Es importar commodities, porque lo que es relevante es el capital intelectual que yo genero con eso. Y el Mercosur, con una carga arancelaria que más que duplica la carga arancelaria promedio, pone obstáculo en el acceso a todos esos bienes físicos que son soporte para la producción de la nueva economía. Por lo que yo creo que el Mercosur necesita una adaptación. El modelo uruguayo de la autonomía no me parece lo ideal. Yo creo que es muy importante estratégicamente mantener la plataforma común. Insisto, los 5 puntos que les dije al principio, uno de ellos, el segundo, es la geopolítica, y para jugar en la geopolítica tenés que ser fuerte. La Argentina es el 0,5% de la economía mundial y el 0,3% del comercio mundial. Solo no somos nada. Por lo tanto, yo creo que hay que tratar de preservar la alianza y un Mercosur lo más unido posible, de modo que esto de darle libertades casi hasta para que se vayan a los miembros no es lo mejor. Lo ideal sería una estrategia común, pero mucho más flexible y mucho más adaptada a este contexto. Dos preguntas en una, en realidad, de Kettelholm y de Adolfo Ruiz. Kettelholm te pregunta, ¿cómo afectó el Brexit al Reino Unido como centro financiero mundial con la supuesta salida de empresas? Y en esa línea, Adolfo Ruiz pregunta, que algo has dicho al respecto, creo que ha sido claro, pero tal vez hay algo más que quieras agregar. ¿Cree usted que el Brexit puede significar el comienzo de una tendencia hacia una mayor
desregulación del comercio internacional y hacia una mayor homogeneización de las regulaciones? Entiendo, en la última pregunta entiendo que sí, que toda la discusión es así, pero bueno, esas son las dos preguntas y nos queda un último comentario y un cierre mío y estaríamos en hora. Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿cómo afectó al Reino Unido y sobre todo a Londres desde el punto de vista financiero? Un poco lo afectó, pero para mí es un error ver la foto. Yo creo que esto es un proceso de largo. El mundo va hacia una absoluta descentralización financiera, en la que lo más importante no son las regulaciones, sino es las instituciones. Y yo creo que en el largo plazo, si Londres sigue manteniendo la reputación de sus instituciones, bueno, el mundo ya está empezando a ver la competencia de las monedas privadas contra las monedas estatales y la aparición de nuevos institutos para financiamiento, nuevos fondos de inversión absolutamente desregulados, que se escapan de la institucionalidad propia del siglo XX. Yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno muy importante, del cual todavía no tomamos plena dimensión, que tiene que ver con algo que yo mencioné en mi introducción, que es la pérdida de poder político de los estados. El poder político se debilita. Ojo, yo no estoy haciendo un postulado de deseo, no es una bandera de anarquismo, estoy describiendo lo que me parece que pasa. Después, si quieren, hablamos sobre si me gusta o no, pero me parece que esto es lo que pasa. Y como consecuencia de esto, una cosa que está pasando al lado, muy interesante, todavía incipiente, es la aparición de nuevos fenómenos de organización política no estatal. Lo que yo llamo espacios públicos no estatales. La medición de la trazabilidad de la producción de un producto encriptado en un blockchain, ofrecida en el mercado, en breve vale más que un sello de calidad extendida por una autoridad oficial. La regulación neoinstitucional, por instituciones que no son públicas, el blockchain es un gran aliado para eso. Las criptomonedas son eso. Pero no solamente las criptomonedas, los smart contracts y todo este tipo de cosas que están apareciendo en el mundo. Insisto, el blockchain como generador de fuerza de verdad legal, pero no oficial, está marcando algo que está ocurriendo en el mundo, que es la generación de espacios regulativos no estatales. Mucho más importante de lo que creemos. A ver, Facebook regula quién puede hablar y quién no, y qué decir. Exacto. Y Facebook censura al presidente de los Estados Unidos. Toda la vida fue al revés. Eran las autoridades políticas las que regulaban a los medios de prensa. No, ahora las redes sociales censuran. Las regulaciones vienen de abajo para arriba. Van apareciendo estos ecosistemas en los cuales los actores económicos se vinculan entre sí y ellos deciden, bueno, vamos a cumplir estándares ambientales o de seguridad o laborales, comercio justo o normas de seguridad cibernética. ¿Por qué? Porque eso nos da más acceso a mercados. Acá nadie actúa solamente por razones éticas. Pero lo que va ocurriendo es que van apareciendo este conjunto de espacios públicos con regulaciones no estatales para las cuales la tecnología es un gran auxilio, de modo que analizar la posición de Londres como centro financiero después del Brexit debería ser por lo menos algo que surja de este análisis. Guarda que están apareciendo las fintech y las agritech y un montón de fondos que están empezando a financiar cosas incluso hasta paralegales, las vacunas, de modo que hoy creo que va a ser mucho más importante de aquí a 5 o 7 años las instituciones, la certeza, la garantía que las regulaciones convencionales. La segunda pregunta y última era, ya no me acuerdo. Yo creo que lo más, acabas justamente de hablar de la homogenización de las regulaciones, que eso lo acabas de mencionar nuevamente, y la pregunta es, en realidad, la pregunta clave, que lo has mencionado en parte, es si vamos hacia una menor desregulación del comercio internacional. Bueno, yo no creo que vayamos a una menor regulación. Lo que creo que vamos a una regulación distinta. Hoy te van a exigir... Este neoregulacionismo se vincula con esto. Por ejemplo, en plena pandemia el año pasado, ustedes se acordarán cuando veíamos por televisión imágenes de la gente cayéndose muerta en las calles de Guayaquil por la pandemia.
un vendedor de bananas ecuatoriano me cuenta que manda su cargamento a Chile, como siempre, exporta bananas. Llegan las bananas al puerto de Valparaíso y el importador lo llama por teléfono y le dice, no pueden entrar tus bananas porque no hay ninguna certificación de Free COVID. No hay una certificación sanitaria de que estas bananas estén protegidas contra el COVID. Y entonces el exportador de bananas ecuatoriano dice, esa certificación no existe, no hay ninguna manera. No me lo pueden exigir, no hay ninguna regulación en Chile que exija esto. Pues el puerto te lo exige, si no, no tocamos las bananas. Se empiezan a aparecer estamos viendo a la gente muriéndose en Guayaquil, no vamos a tocar tus bananas. Empieza a aparecer este desacople. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer las certificaciones para la ocasión. Recuerdo haber leído el año pasado, cuando se empezaron a abrir algunas actividades económicas en la Argentina, a una peluquería en Mendoza, que decía que cumplía protocolos, vengan a cortarse el pelo, y tengo protocolos certificados por Estambulián. Recuerdo haberlo leído. Entonces apareció el señor Estambulián a garantizarte que vos tenías un protocolo que te aseguraba de la posibilidad de contagiarte. Nada que ver con las regulaciones municipales y las exigencias sanitarias oficiales. Empieza a aparecer una cosa nueva. Por lo tanto, yo no creo que el comercio internacional vaya a tener menos regulaciones, pero va a tener regulaciones distintas. Sanitarias, ambientales, de seguridad, sociales, jurídicas. Cuando digo seguridad, insisto, hablo de, por ejemplo, ciberseguridad. Me contaba hace poco nuestro común amigo Felipe de la Balsa en una reunión electrónica que teníamos, que uno de los grandes temas de la discusión entre Joe Biden y Vladimir Putin en su cumbre fue los secuestros que están ocurriendo presuntamente desde Rusia a empresas americanas, secuestros de información a través de hackeos. Entonces te aparecen los hackers, te afanan la información y te piden un rescate, si me lo pagaste la devuelvo. Todo esto está superando la capacidad regulativa, el poder de policía, entonces todo el que pueda empezar a cubrir con regulaciones de estos espacios públicos no estatales estas necesidades, probablemente va a empezar a actuar de manera más exitosa. Ergo, mi opinión es que no hay menos regulaciones, hay regulaciones distintas, y distintas de todo tipo, no solamente por la materia. Vamos a cumplir con el horario. Queda un comentario, queda una pregunta que te la voy a hacer llegar de Ernesto Morales Erroc. Queda un comentario de Guillermina Cocós que dice, calculo que tu reflexión con respecto a la Argentina, que dice, se pregunta si los moyanos están actualizándose al respecto de lo que vos señalabas de los cambios, y que ve que Argentina esté lejos de ser un spot tecnológico relevante, que también ya lo señalaste. Marcelo, en una hora nos diste 4 libros, nos obligaste a los... Empezamos 80, fuimos 85, en este momento obviamente ya se van desconectando, somos casi 80, somos 76 acá presentes. Nos diste 4 libros, nos diste mucha reflexión. Yo les quiero sugerir a quienes todavía están que lean un artículo de Marcelo donde habla de las personas somewhere y las personas anywhere. Realmente me resultó sumamente provocativo, sobre todo porque uno está obligado al leerte, al poner a la Argentina en contexto, y un país con 42% de pobreza, y donde gran parte de esa pobreza está en los jóvenes. Posiblemente estemos generando conciudadanos que no sean, o que en el mejor de los casos estén vinculados a un somewhere, pero no un anywhere. Y el futuro está en el anywhere, como vos bien lo señalás. Realmente se los recomiendo a todos. Gracias por esta hora intensa de reflexión, de conocimiento, de 4 libros que están todos anotados. Después, en todo caso, seguramente van a venir las preguntas, pueden escribirle a la cátedra. Esta conferencia va a estar subida en la página web de la universidad, si Marcelo lo autoriza. Y gracias, Marcelo, y cerrás vos. Me gustaría poder aplaudirte, pero es virtualmente, así que gracias, No, Marcelo, por esta hora. muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí poder compartir estos ejercicios. A mí me enseñan mucho también. Uno aprende más cuando tiene estos diálogos y interacciones, así que muy amables. Gracias a vos. Y buenas tardes a todos, y nos vamos a masticar conocimiento. Gracias, y nos vemos en agosto para hablar de fútbol y reunido. Un cambio cultural. Sí, hay que hacer algo
Soy bostero, hay que hacer algo con la Conmebol, ¿eh? Bueno, como no, trataremos. Me parece que vamos a hablar de las invasiones argentinas en el fútbol británico. Ese va a ser el próximo encuentro. Gracias, Marcelo, y Adiós. buenas tardes. Gracias. Buenas noches a todos. Adiós.